Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Hola, profe, sí se escucha. Buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, acá estamos de nuevo. Esperen que voy a poner para grabar. Bien. Bueno, la idea es retomar las clases que habíamos dejado en diciembre, antes de la fiesta y las vacaciones y demás. Ya la universidad comunicó que este cuatrimestre va a terminar de esta forma, o sea, de manera virtual. Así que bueno, tenemos las clases de hoy, del próximo jueves 11, del 18, y ya el 25 de febrero tenemos la fecha del parcial. Después tenemos el primer jueves de marzo es de consulta y bueno, de repaso. Y después tenemos el otro jueves el recuperatorio. Y obviamente la entrega de las monografías de manera digital, con la tutoría del jefe de trabajo práctico, que es Walter. Así que bueno, con fines operativos seguimos con el mismo esquema. Los jueves de 11 a 1 está en consulta Walter, sobre todo para ver el avance de las monografías, las dudas, las consultas. Yo también estoy los jueves de 3:30 a 5, y a partir de 5 a 7 tenemos las clases. Ya los links de esos 3 momentos están subidos en la plataforma Moodle, así que bueno, cuando quieran acceden y nos encontramos en esos espacios. Las clases bueno, estas estamos grabando ahora, pero las anteriores ya están grabadas y subidas también para que puedan repasarlo, y le fuimos colocando en la plataforma eh, le fuimos colocando en la plataforma los distintos documentos eh, y, y material que tienen que ir leyendo aparte de las filminas para cada tema, del programa. ¿Sí? Una Eh, consulta, Diego. sí, Estaba viendo el calendario y la semana, justo esa semana corta del carnaval, es la semana de exámenes. O sea, 17, 18 y 19 creo. Miércoles, jueves, viernes hay exámenes. Yo no sé si ese jueves nosotros damos clase. y yo entiendo que sí, porque no es, o sea, el carnaval es lunes y martes, y, y no hay, digamos, asueto esa semana. Ah, Lo ok. vamos, claro, lo vamos a chequear a ver si la universidad dio alguna suerte de asueto. Generalmente no da para esas fechas, más ahora que estamos tan ajustados con los tiempos. Así que entendería que no, o sea, que seguiríamos con el cronograma original, o sea, 3 clases más los jueves y el 25 el parcial. Si hay obviamente algún ajuste que ya lo chequearemos con Walter, le estamos avisando y modificamos el cronograma, pero lo previsto es terminar al 11 de marzo, creo que ese jueves, ahí terminar ya con el recuperatorio, con la entrega de las monografías, y bueno, tendremos 1 o 2 días para corregir las últimas notas y ya cargar todo en el sistema. Así termina este cuatrimestre que viene un poquito de paso. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese esquema o con lo que acabamos de comentar? Bueno. Bueno, hoy nos tocaba, voy a compartir pantalla. Déjenme un segundo. No, pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, la temática de esta clase y un poco la que viene
es tocar la ley provincial de Salta, la ley del medio ambiente, la ley 7070. Hasta acá, si recuerdan un poco, veníamos con un esquema de las primeras clases, vimos algunos conceptos medio teóricos, medio abstractos de medio ambiente, de bien jurídico ambiental, de calidad del ambiente. Después planeamos un poquito la evolución del derecho ambiental, cómo surge, la diferencia con el derecho a los recursos naturales, un poco las características, los principios que tenía el derecho ambiental, y después ya nos metimos en la punta de la pirámide, que era la Constitución Nacional. Paneamos todo el artículo 41, en detalle, el artículo 43 de amparo también, y de ahí nos metimos en la parte de la Constitución Provincial, donde también vimos todos los artículos atinentes a la temática de ecología, de medio ambiente y de recursos naturales en Salta un poquito más amplio. De ahí vimos las leyes de presupuestos mínimos, vimos la ley general del ambiente, que es la que vimos con mayor detalle, que es importante para la materia. Después vimos la ley de bosques, que también es la ley de presupuestos mínimos, y la última que vimos fue la ley de acceso a la información pública ambiental. O sea que hasta ahí llegamos en diciembre. O sea que venimos en el ámbito nacional. La idea de esta clase, la que sigue, es entrar un poquito ya en el detalle de la ley provincial, la ley que se aplica acá en la provincia de Salta, con su decreto reglamentario y algunas normativas que van alrededor. Y después, la última clase, le vamos a explicar un poquito el tema del derecho minero, la normativa minera, que también es relevante para Argentina, pero sobre todo para Salta, por la actividad que tiene en la provincia. También vimos, Walter dio la clase de los pequeños productores y las comunidades aborígenes, también vimos esa temática, y yo también le di un paneo sobre los derechos reales, ¿sí? Eso fue también la clase que dimos con Walter. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar un poquito con la ley provincial. Ahí estamos enmarcados, ¿sí? Estamos llegando, obviamente todo lo que dimos se aplica en la provincia de Salta, y ahora vamos a ver específicamente qué dice nuestra ley provincial. Bueno, esta es una ley que está vigente desde el año 2000, que ha sido modificada, o sea, ya hace 21 años, ha sido modificada por dos leyes que figuran ahí al principio, modificada en algunos aspectos, algunos errores que tenía de redacción, digamos, nada muy representativo. Lo que sí, esta ley ha sido reglamentada por ese decreto, el decreto 3097, también del año 2000, que ese decreto ha sido modificado en sucesivas oportunidades. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley 7070 es una ley que tiene ciento y pico de artículos, 150, 160, y el decreto reglamentario quiere decir que es un decreto que va explicando, va complementando, va reglamentando justamente los artículos de la ley. O sea que por cada artículo de la ley, generalmente hay 1, 2 o 3 artículos del decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, después buscan en internet, pero pueden conseguir la versión unificada, o sea, de la ley 7070 con el decreto reglamentario en el medio. O sea, que ustedes pueden ir leyendo el artículo de la ley y los artículos del decreto que se refieren a ese artículo de la ley. Si a alguno le tocó en la investigación que están haciendo para la monografía algún capítulo o algún tema previsto en la ley 7070, tienen que ver tanto la ley como su decreto reglamentario, el decreto 3097 del año 2000. ¿Sí? En conjunto, la ley tendrá 150, 160 artículos, más el decreto reglamentario que tiene 300 y pico, estamos hablando de 550 artículos legales sobre la temática ambiental en la provincia, lo cual es una barbaridad. O sea, Salta es una de las únicas provincias que tiene su ley provincial. Primero, no todas las provincias tienen ley provincial del medio ambiente. Hay pocas que no la tienen, la mayoría la tienen, pero no todas. Y después, una vez que tienen la ley, no todas la tienen reglamentada. Por ejemplo, Jujuy, que acá cerca, tiene su ley y tiene reglamentado algunos capítulos, pero no toda la ley. O sea que Salta, en ese caso, y Salta lo hizo en el mismo año, en el año 2000. Sacó la ley, sacó el decreto reglamentario. O sea que ya desde ese momento tenemos una cantidad de artículos para aplicar, ¿sí? Para aplicar tanto en el ámbito provincial como en los municipios. O sea que por eso la relevancia de esta ley. Esta ley ha sido, obviamente, copiada y alabada también, por decirlo así, o criticada positivamente por otras provincias porque toca todos los temas. Ya vamos a ver que
que toca la mayoría de las temáticas ambientales y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que los organismos públicos tienen artículos, tienen herramientas técnico-jurídicas para preservar el ambiente, o sea, y aparte lo tienen reglamentado, entonces no hay ninguna excusa en este sentido. ¿Sí? Bueno, dicho esto que es de carácter general, vamos a ver un poquito qué dice la ley. Como verán, una ley tan larga no la vamos a poder explicar totalmente en detalle, así que vamos a ver las herramientas generales que marca la ley para que ustedes sepan cómo se deben aplicar y después, en todo caso, si necesitan ver alguna temática específica, por ejemplo suelo, por ejemplo área protegida, por ejemplo fauna, por ejemplo atmósfera, o por ejemplo recurso hídrico, lo pueden profundizar viendo tanto la ley como el decreto reglamentario. ¿Sí? Esto lo recalco porque por ahí uno tiene el error, si no es del ámbito legal, de solamente ver la ley. No, tienen que ver, primero tienen que averiguar cuando investigan una ley si está reglamentada. Generalmente la mayoría de las leyes están reglamentadas. Entonces, si está reglamentada, lo tienen que ver en conjunto. Y no solamente tienen que ver la ley y el decreto, sino que tienen que ver las versiones actualizadas. Como yo les muestro acá en esta filmina, han sido modificadas tanto la ley como el decreto. Entonces hay que conseguir esas modificaciones porque esas modificaciones se pueden referir al tema que yo estoy estudiando, o al tema que yo estoy aplicando, o al tema que yo necesito entender. Entonces, si no, estaríamos viendo una visión parcial del tema o una visión parcial desactualizada de la temática que yo necesito aprender o que necesito aplicar. Imagínense que el Estado no haga esto que les dije yo recién y cuando vaya a aplicar un determinado capítulo de la ley aplique un artículo desactualizado o derogado. ¿Sí? Que me ha pasado a mí. ¿Sí? Me ha pasado ver que un funcionario aplicaba un artículo que ya no estaba vigente. Entonces la defensa obviamente es mucho más fácil, es decir, che, no me puede aplicar ese artículo porque ya ha sido modificado por otro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso hace la efectividad del derecho ambiental. Bueno, ¿qué nos dice la ley al principio? Declara de orden público todas las acciones, actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar el medio ambiente. Puntualmente, la biodiversidad, el patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cultural y los monumentos naturales. Y en el marco del desarrollo sustentable de la provincia de Salta. Bien, primero, es importante que la ley declare de orden público estas actividades de proteger y preservar el ambiente. Quiere decir que lo que va a decir la ley está por encima del interés particular de cualquier ciudadano, o sea que es como un interés superior, es como un paraguas, porque es de orden público, que nos interesa a todos, y está por encima del interés particular de cada uno. O sea que es importante que lo diga. Y después, al puntualizar qué entiende por medio ambiente, biodiversidad, patrimonio genético, los recursos naturales, lo cultural, los monumentos naturales, también sostiene una tesis un poco amplia del concepto ambiental. Esto es lo que vimos al principio de las clases, cuando explicábamos la tesis amplia y restringida del concepto ambiental. Bueno, la ley comienza abriendo un poco esta definición y entendiendo que todo eso se encuentra para Salta dentro del concepto ambiental. Entonces, como ven, es una ley ambiciosa y todas esas acciones que vamos a ver, todas esas herramientas, todos esos instrumentos que va a explicar la ley para proteger y preservar el ambiente, lo hace teniendo como norte el desarrollo sustentable en la provincia de Salta. Ya habíamos dicho, fíjense que es una ley del año 2000, este concepto de desarrollo sustentable surge en Río 92, yo ya lo había explicado anteriormente, y bueno, y le había dicho que desde ese momento, toda la normativa que va saliendo a nivel mundial busca tener como norte el desarrollo sustentable en su región. Bueno, Salta no es la excepción, y vamos a ver que todas las actividades están pensadas para lograr ese ansiado y tan difícil desarrollo sustentable en la provincia de Salta. Bueno, vos, Walter, avísame si hay alguna consulta o alguien levanta la mano o dice algo en el chat, porque yo no veo cuando pongo esta forma de pantalla, por favor, ¿no? Dale. Bueno, ¿cuál es el objeto? El objeto es regular las relaciones entre los habitantes de la provincia de Salta y el medio ambiente. ¿Sí? O sea, toda esa relación, todo ese vínculo que se va a dar entre la gente que habita acá en la provincia de Salta y el ambiente, con este concepto amplio, involucrando lo genético, lo social, lo construido, lo arquitectónico, lo paisajístico, o sea, toda esa relación va a estar regulada por esta ley. ¿Qué tipo de relaciones? Por ejemplo, puede ser que una persona quiera realizar un desmonte
entonces va a interactuar con el medio ambiente, en este caso con el bosque, con la flora, con el suelo, esa relación va a estar regulada por la ley. Si alguien quiere ir a cazar, a pescar, que se va a relacionar con ese elemento ambiental, está regulado por esta ley. Si alguien quiere volcar un efluente o quiere depositar residuos de cualquier tipo, ya sea de una actividad industrial, comercial o domiciliaria, va a estar regulado por esta ley. O sea, imagínense si uno quiere hacer una construcción, quiere realizar una construcción que va a afectar el paisaje, que va a afectar la geografía, la geomorfología, el suelo, el relieve, lo que fuere, está regulado por esta ley. O sea, todo ese vínculo que se da entre un habitante, entre una persona, ya lo explicamos al principio, física y jurídica, y el concepto amplio de ambiente, que es la que toma esta ley, ¿sí? Toda esa relación va a estar regulada por esta ley. Fíjense qué importante y qué ambiciosa también en lo que va a establecer en capítulos y en artículos posteriores, ¿sí? Entonces va a regular esa relación, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad? Lo que dijimos recién, asegurar y garantizar un desarrollo sustentable, ¿sí? Pero no solamente un desarrollo sustentable, que es un desarrollo que nos permite desarrollarnos nosotros como especie, sino también piensa en las generaciones futuras, ¿sí? En la equidad intra e intergeneracional, o sea, con nuestra generación y con las generaciones que vienen, y apuntar a conservar la naturaleza. O sea que el objetivo es ansiar el desarrollo sustentable para nosotros, para las generaciones futuras, ¿sí? Que esto hay que pensar en cómo manejar el ambiente para que esa calidad ambiental pueda ser también utilizada en el buen sentido y disfrutada, digamos, por las generaciones que vienen, y obviamente que el objetivo final es ese tipo de desarrollo, ¿sí? Y después la normativa dice, sin perjuicio de las materias que se rigen por leyes especiales. ¿Qué quiere decir? Que va a haber temáticas que van a tener leyes especiales aparte de esta. Esta mírenla como una ley provincial general que toca todos los elementos, o la mayoría de los elementos ambientales, pero después hay recursos o elementos del ambiente, o recursos naturales específicos, que tienen sus leyes específicas, porque así lo ameritan, así lo merecen, y porque han sido reguladas de forma previa o posteriormente, ya con un régimen particular. Entonces, de nuevo, esta ley es como una ley paraguas, también una ley madre, que se aplica en toda la provincia, en todos los municipios, pero después, aparte de eso, hay que buscar la ley específica de cada tema. Por ejemplo, en materia de bosques, si alguien está viendo el tema de bosque nativo, o tiene que trabajar el bosque nativo, tiene que estudiar el tema de bosques nativos, lo primero que va a pensar es, bueno, hay una ley nacional, una ley de presupuesto mínimo nacional, que se aplica en Salta, sí se aplica en Salta, o sea que es el piso mínimo. Después tendré que ver qué dice la ley provincial, qué me dice la ley provincial de Salta sobre la temática de bosque, que también lo regula, lo toca y demás. Y después de ver, tendré que analizar si hay una ley específica, una ley especial sobre bosques, que Salta lo tiene. Tiene dos leyes, una ley de riqueza forestal, que es una ley un poco más vieja, y una ley del ordenamiento territorial de bosque nativo, que es una ley un poco más nueva. Entonces, como les muestro, es la ley general nacional, la ley general provincial, y esa temática tiene una ley específica, especial. ¿Sí? Todo eso yo tengo que interpretar para ver qué tengo que cumplir en materia de bosque nativo. ¿Sí? Ahora, ¿a quién se aplica esta ley? Se aplica a todas las actividades públicas y privadas de la provincia. Esto es importante. ¿Sí? Esto lo aclara el decreto, el reglamentario lo aclara. Se aplica tanto a lo público como a lo privado. ¿Sí? Porque uno tiene por ahí el problema o el desfasaje de pensar que el privado solamente tiene que cumplir las exigencias ambientales. Y no, justamente el Estado, en su accionar, generalmente es el que es un gran contaminante y afecta con su actividad el ambiente. Por ejemplo, pensemos en un desarrollo inmobiliario, en un barrio IPB, ¿sí? En un barrio, en algún lugar, digamos, pensemos en una carretera, pensemos en un puente, pensemos en alguna actividad, en un complejo deportivo, pensemos en una política, en por dónde llevar un acueducto, en dónde llevar una línea de alta tensión, ¿sí? O sea, dónde autorizar alguna actividad, ¿sí? Entonces, el Estado también en su accionar, hay alguien que tiene prendido el micrófono, no sé si se lo puede apagar. Bien. Entonces, Perdón. no hay problema. Entonces esto es clave, porque muchos de ustedes van a trabajar en el Estado, capaz que no en el área ambiental,
alguno de ustedes va a trabajar en la Secretaría de Turismo, en obras públicas, en minería, en energía y en distintas, en el IPB, por ejemplo, que puede ser un área de desarrollo urbano, o en el municipio también, que planifica, que desarrolla, digamos, tienen que saber que como Estado también tienen que cumplir esta ley. ¿Sí? Es más, y deben dar el ejemplo, porque si no, lo que ocurre siempre es, se va a instalar una empresa y le caemos con toda la exigencia de esta ley para que la cumpla. ¿Sí? Y después el Estado a 5 kilómetros está haciendo un puente y no hizo ninguna previsión ambiental. Entonces, la empresa va a funcionar, entre comillas, correctamente desde el punto de vista ambiental, con su efluente, con sus residuos, con sus autorizaciones, con su estudio de impacto ambiental, con servicio pública, porque se la exigió todo previamente, se supone que la empresa está correctamente desempeñándose, no afecta a la calidad del ambiente, pero vamos a tener un par de kilómetros, un puente hecho sin estudios previos, afectando el margen del río, tirando los residuos donde puedan, volcando el efluente de obra donde puedan, afectando la flora, la fauna del lugar, el paisaje. Entonces, no tiene sentido, digamos. Entonces, por eso que el decreto 3097 aclara esto al principio diciendo esta ley se aplica para lo público, que parece una obviedad, pero lo aclara, para lo público y para lo privado. Así que ahí tienen la aclaración y la pueden utilizar cuando necesiten, para citar, yo la he utilizado varias veces, para enmarcar al Estado y decirle, usted Estado también tiene que cumplir esta ley. Bueno, dicho esto, es una norma que se aplica en todo el territorio de la provincia, o sea que, reitero, son más o menos unos 500, 600 artículos, se aplican en todos los municipios de la provincia, o sea que cada municipio tiene esta normativa para aplicarla, entonces por ahí no es necesario que un municipio salga corriendo a copiar una ordenanza, o la ordenanza capital del municipio, del departamento capital, o copiar ordenanza de otro municipio. Entonces uno llega a un municipio y tiene una ordenanza de 300 artículos nuevos copiados de, no sé, de Santa Fe, que no es similar a Salta, y no saben qué usar. Cuando uno va a hablar con un municipio y dice, bueno, a ver, vos tenés que controlar una actividad, ¿qué normativa usás? No saben si tienen que usar la nacional, la provincial, la ordenanza que sacaron, no saben si la ordenanza que sacaron se contradice con la ley provincial, porque no hay análisis de ese tipo. Entonces, mi recomendación es que los municipios no saquen ordenanzas que entorpezcan un poco su actividad, que apliquen las leyes nacionales, las leyes de presupuesto mínimo se aplican en todos los municipios, y que apliquen los municipios de Salta esta ley provincial. Ya aplicando esta ley, como le dije, son 600 artículos, ya vamos a tenemos millones de herramientas, instrumentos y normativas para lograr la finalidad del Estado, que es preservar la calidad del ambiente. ¿Sí? Entonces, por ahí se podrá sacar una ordenanza para un tema puntual, específico, pero no sacar toda una ordenanza nueva de protección del medio ambiente, porque si no, termina no siendo un beneficio, sino termina siendo un obstáculo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿los municipios tienen que aplicar esta ley? Sí, la tienen que aplicar. ¿Es obligatorio que la apliquen? Es obligatorio que la apliquen. ¿Pueden ser más estrictos? Obviamente pueden ser más estrictos en su territorio porque son autónomos, pero no pueden ser más permisibles. ¿Sí? Entonces nos pueden estar por debajo de la exigencia de esta ley, de la ley provincial y su decreto reglamentario. A ver, aparte de esta ley que vuelve a ser como una ley madre provincial, digamos, hay normativa específica. Yo les cité algunas leyes ahí en la filmina. Está la ley de fauna silvestre, la 5513, la ley de riqueza forestal, la ley de la conservación de la vicuña, la ley sobre áreas protegidas. Algunas de estas leyes son las leyes sobre las cuales ustedes tienen que hacer la investigación y presentar la monografía. Está la ley de glaciares, está la ley de buenas prácticas de agricultura, y así van saliendo diferentes normas específicas sobre temas puntuales y específicos, pero esta siempre va a ser la ley madre, la ley provincial, ¿no? La ley provincial madre con su decreto reglamentario, que se aplica en todo el territorio provincial. ¿Sí? Bueno. ¿Quién aplica esta ley? Esta ley se crea en el año 2000, a principios del año 2000. Salta no tenía un organismo ambiental con rango de secretaría, era una dirección provincial, o sea, no tenía estructura dentro del gobierno que se dedica a la temática ambiental, salvo una dirección provincial ahí perdida. Entonces, cuando sale esta ley, sale este decreto, el 492, y crea la Secretaría de Medio Ambiente. En el año 2000, el primer momento que la provincia de Salta cuenta con una secretaría, con la temática ambiental como rango de secretaría, y lo hace depender directamente del gobernador. ¿Sí? O sea que la Secretaría de Medio Ambiente, al principio, dependía directamente del gobernador para tener una fuerza
operativa para poder aplicarla. Hoy por hoy ya tenemos no solamente una Secretaría de Desarrollo de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sino que tenemos un Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable. Hoy en Salta, ya hace varios años, la temática ambiental tiene rango ministerial, lo cual es una muy buena noticia, porque quiere decir que el gobierno ha valorado y ha destacado que la temática ambiental merece tener un rango de ministerio, y eso le da jerarquía al momento de tomar las decisiones. En algunos momentos teníamos un ministerio solamente de ambiente, ahora el ministerio conjuga la temática de la producción y el desarrollo sustentable. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahora. Y una secretaría por debajo de ambiente y desarrollo sustentable. Bueno, como toda normativa nueva, en el año 2000, imagínense que no era muy usual estos conceptos, lo que hace en el artículo 3 es define varios conceptos técnicos que son conceptos para aplicar e interpretar la ley. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el artículo 3 está el concepto de ambiente, que este concepto yo se lo expliqué en la primera clase. O sea, está definido residuos peligrosos, ecosistemas, desarrollo sustentable, o sea, varios conceptos que después la ley va a utilizar, los define previamente para que no haya duda a qué se refiere. ¿Sí? Después, en el artículo 4, incorpora principios de política ambiental. Si ustedes recuerdan, los principios de política ambiental, que también sirven para interpretar y aplicar la ley, vienen de varias convenciones internacionales, ¿sí? De Río 92, primero de Estocolmo 72, de Río 92, después de Johannesburgo 2002, sobre todo en estas dos primeras se fueron gestando esos principios internacionales, después la comunidad los fue incorporando, aceptando, y después fueron cayendo, imagínense que fueron cayendo despacio, digamos, hacia cada territorio, obviamente en algunos continentes, algunos países los incorporaron más rápido, tipo España, tipo Estados Unidos, tipo Alemania, ¿sí? En algunos países de Sudamérica también, y nosotros los fuimos incorporando un poco más despacio. Pero hoy por hoy, esos principios que parecían una cosa media abstracta, media retórica, que surgía de estos convenios, están ya en la ley provincial. O sea, vimos que ya están en la ley nacional, o sea, que se aplican en Salta, pero aparte lo tenemos en nuestra normativa local, o sea, que son principios que se pueden utilizar, o sea, no solamente, y se deben utilizar, no solamente son para interpretar y aplicar la ley, sino, como yo les expliqué en algunos ejemplos, sirven también para aplicarlo a casos concretos. ¿Sí? Por ejemplo, el principio de precaución, ¿sí? El principio de precaución, que también está en la normativa nacional, nos dice que cuando se puede o cuando existe el peligro de que se vaya a producir un daño irreversible al ambiente, es un daño que afecte al ambiente, que no pueda permitir al ambiente que pueda volver a un estado anterior, se deben adoptar todas las medidas para detener ese daño que se está por configurar, aunque no se tenga la certeza científica ni el conocimiento adecuado. O sea, eso me permite, ante una situación de daño irreversible, pero yo todavía no tengo la información precisa, ni la muestra, ni el resultado, pero el daño se está por producir, con el principio de precaución, parar esa actividad. ¿Sí? Parar esa actividad hasta tanto, obviamente, obtenga el conocimiento, o sea, o la información o el conocimiento científico para corroborar lo que estoy haciendo. Pero si yo no hago esa acción, no utilizo los principios, no paro esa actividad se configura. Y se configura, se produce el daño. Imaginemos un desmonte. Si yo estoy frente a un desmonte, unas topadoras que están por desmontar una finca a un ritmo rápido, porque las topadoras ponen las cadenas y desmontan varias hectáreas por día, digamos. Entonces, aunque yo no tenga la certeza de que eso no esté autorizado, no tenga la prueba, pero yo, funcionario público, veo que se está por configurar un daño irreversible, están las topadoras por avanzar, puedo, en base al principio de precaución, parar la actividad. Voy, paro, digo, no avancen con las topadoras, paren, de alguna forma las trabo, digamos, para asegurarme que no avancen, hasta tanto yo me asegure que ustedes están autorizados y que pueden realizar esta actividad. Obviamente eso tiene que ser rápido, una vez que lo chequeo, hablo a la Secretaría de Ambiente, chequeo el dato, me voy hasta ahí, o entro por internet, y si me confirman que está autorizado, vuelvo y levanto la medida, o sea, para que puedan desmontar, y si la Secretaría de Ambiente me dice, no, esa finca no está autorizada, confirmo la medida y paro la actividad. Entonces, de esa manera me evité que el daño irreversible al ambiente se configure. ¿Sí? Entonces, bueno, el principio para utilizarlo en esos supuestos solamente. El principio de gradualismo, esto lo vimos en el principio, en materia nacional, era el principio de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que la exigencia
los cambios se tienen que dar de forma gradual, y las exigencias que marca la ley también. Obviamente yo les expliqué también cuando hablamos de esta ley que el principio de gradualismo también se tiene que utilizar con criterio. O sea, si yo veo una actividad de una empresa, un particular, que quiere cumplir la normativa, que está cerca de cumplirla, que está haciendo todo un esfuerzo, puedo ser gradual, le puedo dar tiempo, obviamente con controles para que se adecue a los parámetros de los estándares ambientales. Ahora, si yo veo que la empresa no tiene voluntad de cumplir, no contesta las intimaciones, no se acerca al Estado, contamina altamente por encima de los valores, no es que está cerca y no hace ninguna acción que amerite, digamos, que yo sea flexible o gradual con esta empresa, cuando le aplica alguna sanción, va a ser fuerte, digamos, no voy a ser gradual con esa empresa que no demuestra voluntad ni ganas de proteger el ambiente, ¿sí? Bueno, algunos otros, principios de participación, todos debemos participar en la defensa y protección del medio ambiente, obviamente tanto el derecho al ambiente como el deber, la sustentabilidad o la minimización del impacto ambiental. Esto es interesante, uno debe diseñar las actividades, los proyectos, imaginemos un desmonte, imaginemos una construcción, imaginemos una actividad privada, pensando en que el impacto que cause sea el menor al ambiente, ¿sí? Viabilidad social, esto es muy utilizado por las empresas, los particulares, cuando uno los sanciona o le pone alguna multa o algún tipo de infracción, o le detecta una infracción y le pone una sanción. Obviamente dice que la protección del medio ambiente debe ser socialmente viable, ¿sí? Obviamente que cuando uno aplica esta normativa, está priorizando el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Y eso generalmente va en contra de algún otro derecho que también está en la Constitución, como puede ser el derecho al trabajo, el derecho a la industria lícita, el derecho al comercio, el derecho a la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, el derecho a la propiedad. Entonces, siempre hay derecho en pugna, ¿sí? Uno, cuando va a cerrar o va a multar o va a parar un desmonte, imagínense, del otro lado te dicen, bueno, el derecho a la industria, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, al alimento, porque si vos me parás este desmonte, yo no puedo seguir contratando a esta gente, la gente no cobra, no tiene para comprar alimentos, el derecho a la vida, a la salud, y se muere. Todo un razonamiento, digamos, llegando hasta la afectación de la muerte, ¿sí? Entonces, uno debe priorizar qué derecho en ese momento le da preferencia, obviamente en base a la afectación al ambiente, ¿sí? Pero bueno, todos estos principios se aplican en la práctica cuando a ustedes les toque estar de un lado del mostrador o del otro, ¿sí? Entonces son principios que van a terminar aplicando. Principio contaminador-pagador. Este principio también se aplica cuando uno sanciona, quiere decir que cuando uno afecta al ambiente, tiene que pagar por los gastos para volver a ese ambiente en estado anterior. No quiere decir que sea un principio de pagar por contaminar. Ese es otro concepto que no se aplica o que se busca no aplicar. Ese sería un concepto de que yo contamino y pago una multa por eso. Entonces me conviene pagar económicamente una multa antes que adecuar mi infraestructura para no contaminar. Ese es un concepto erróneo porque en materia ambiental no estamos buscando recaudar plata, sino que el ambiente mantenga su calidad ambiental. Entonces el principio que va es este, contaminador pagador. El que contamina, primero que se le frena la actividad y después va a tener que hacerse cargo de todos los gastos, de todas las actividades y todos afrontar económicamente todo lo que implique resolver y reparar y recuperar y recomponer esa afectación al ambiente, ¿sí? Eso quiere decir este principio. Bueno, ¿cómo va a lograr, digamos, esta ley ese ansiado desarrollo sustentable? Y fíjense que en el artículo 61 dice que lo que busca esta ley es el manejo sustentable, racional e integral de los recursos naturales de la provincia, ¿sí? O sea, su objetivo es lograr un desarrollo económico sustentable, esto ya lo dijimos, el norte es el desarrollo sustentable, mediante la protección de qué elementos del ambiente. Y acá lo que yo le digo que la ley puede ser una ley tan amplia porque va a regular cada elemento del ambiente en particular y va a regular cómo debe protegerse. Recuerden que esta es una ley intuitiva, esta es una ley proteccionista, conservacionista, estamos en el ámbito del derecho ambiental, no del derecho a los recursos naturales. Recuerden que el derecho a los recursos naturales era
maximizar el beneficio de la utilización de un recurso para maximizar el beneficio para el hombre. O sea, cómo podemos utilizar a fondo, digamos, un recurso, le hace el recurso minero, suelo, lo que fuera, para lograr el máximo beneficio para el hombre. Entonces era una ley, era un derecho utilitarista, que no tenía límite. En cambio, el derecho ambiental viene a poner ese límite a esa utilización pensando en un desarrollo sustentable para nuestras generaciones y para las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, es una ley intuitiva, conservacionista. Entonces, va a regular, va a ansiar, va a apuntar a lograr ese desarrollo económico sustentable, protegiendo qué elementos ambientales. Fíjense, la atmósfera, el agua, el suelo, la fauna, la flora, el patrimonio genético, el paisaje, los monumentos naturales y el patrimonio cultural. Entonces están casi todos, si no todos, los elementos del ambiente regulados en esta ley, a los cuales le va dedicando diferentes capítulos, donde va estableciendo cuáles son las herramientas específicas para lograr la protección de la calidad ambiental de ese tipo de elementos ambientales. Lo que yo le voy a mostrar ahora son las herramientas generales. Si no vamos a entrar en un detalle, porque es una ley muy amplia, seguramente alguno de ustedes va a entrar en la monografía en el detalle, por ejemplo, si les tocó el tema agua, el tema atmósfera, el tema suelos, pero lo que yo le voy a mostrar ahora, en esta clase en la que sigue, cuáles son las herramientas generales, cuáles son los instrumentos técnicos, jurídicos generales para lograr ese ansiado desarrollo sustentable. Y bueno, son 5: sistema de información y participación, ¿sí? Vamos a ver qué regula la ley, formulación de normas técnicas ambientales, evaluación de impacto ambiental, hasta ahí son herramientas preventivas, ¿sí? O sea, lo que buscan prevenir que la afectación al daño ocurra, o sea, las primeras 3 son preventivas, netamente preventivas, pero como sabemos que después el daño al ambiente se puede configurar, entonces tenemos también unas herramientas sancionatorias, como la defensa jurisdiccional del medio ambiente y como el régimen de fiscalización, control y sanciones, digamos. Entonces las primeras 3 son preventivas, las segundas, las últimas 2 son netamente sancionatorias o a los fines de, de establecer los controles, las sanciones y las responsabilidades. Me van a disculpar un segundo que tengo que hacer una llamadita urgente. Espérenme 3 minutitos y ya vuelvo con ustedes. Bueno, volvemos. ¿Se escucha bien?
Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, estos son los 5 instrumentos que prevé la ley, digamos, generales, y son los instrumentos que generalmente ustedes van a utilizar, ¿sí? Ya sea porque hagan estudios de impacto ambiental, ya sea porque tengan que desarrollar alguna ordenanza, alguna resolución, alguna norma técnica ambiental, ya sea porque tengan que pedir información al Estado, ya sea porque tengan que participar en alguna audiencia pública o alguna instancia de participación ciudadana, ya sea porque tengan que hacer alguna denuncia o algún juicio o por cuestión ambiental, ya sea porque tengan que defender en algún sumario ambiental o opinar en algún sumario ambiental sobre algún ilícito contra el medio ambiente, ¿sí? O porque lo llame un productor o un industrial o un empresario le diga, che, me pusieron una multa ambiental, van a tener que ver todo el régimen, cómo se aplica, por qué, cómo se calcula la multa, por qué tipo de daño, cómo pueden discutirla. O sea, estas son las herramientas que generalmente uno aplica en forma genérica, general, a diario, digamos, uno que se dedica a estas cuestiones, y después, obviamente, con alguna temática especial va a buscar la normativa específica, las herramientas específicas, o las normativas específicas que aplican o que atañen a un determinado tema, ¿sí? Un tema hídrico, un tema paisajístico, un tema de bosque, un tema de flora, un tema de fauna, un tema de minería, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver si llegamos a ver las 3 primeras, o las 2 primeras por lo menos, y vamos a ver si empezamos con evaluación de impacto ambiental o si ya la dejamos para la próxima clase, ya vemos cómo venimos de tiempo y de atención, ¿sí? Bueno, el primero es el sistema de información y participación ciudadana en la temática ambiental. Esta es una herramienta clave. Imagínense que está regulada desde el año 2000, pero día a día adquiere mayor importancia, ¿sí? Si ustedes están un poquito atentos a lo que está ocurriendo en materia ambiental en la provincia, por ahí habrán visto que el Estado está celebrando algún tipo de audiencias públicas, o sea, de instancias donde convoca a la sociedad a que opine sobre los aspectos ambientales de algún proyecto. Hace poco fue de un proyecto que se llamaba Finca Los Maitines, acá en San Lorenzo, que era un desarrollo de 500, 600 lotes en la zona verde de bosques nativos. Ahora está convocando también a audiencias públicas algunos desmontes, entre comillas, controvertidos. Entonces, estas herramientas se siguen utilizando, pero cada vez están tomando mayor notoriedad porque ya la sociedad se entera de estas cosas, sabe que tiene que participar, o algunos saben que tienen que participar, y están yendo justamente a inscribirse, a hablar ahí en las audiencias, y bueno, tienen que saber cómo está regulado. Y ustedes seguramente van a ser actores clave porque van a estar en esta instancia de un lado del otro lado del mostrador. Bueno, ¿qué tiene dispuesto Salta? Tiene dispuesto un sistema provincial de información ambiental. ¿Qué quiere decir? Que la provincia ha dispuesto reunir en una herramienta, en un sistema, toda la información existente en materia ambiental, ¿sí? No solamente reunir toda la información en materia ambiental, sino que tiene que tenerla actualizada, tiene que tenerla con datos físicos, económicos, sociales, legales, todo lo vinculado a los recursos naturales y ambientales de la provincia, y lo tiene que tener sistematizado, ¿sí? No tiene que ser una cosa donde uno yo pueda acceder, encontrar las cosas, saber que está vigente, que no, ¿sí? Obviamente este sistema lo tiene la provincia, pero a media, digamos. Tampoco no es que la provincia reúne toda la información ambiental, lo cual sería muy bueno porque hay diferentes ámbitos, organismos, entidades que van generando información ambiental. Imagínense las universidades, ustedes cuando se reciban y generen una tesis, va a ser sobre una temática ambiental. Cuando hagan un posgrado va a ser una tesis sobre temática ambiental, también lo tiene la Católica, que tiene la maestría de gestión ambiental, y así el INTA también genera información ambiental, el INTI genera información ambiental, áreas, Parque Nacional lo genera, y así diferentes organismos nacionales, provinciales, municipales, van generando información que uno necesita tener de una forma unificada y sistematizada para saber qué hay sobre eso y no empezar de cero, ¿sí? Entonces, si uno quiere mañana
algún concejal del municipio o algún legislador provincial dice, bueno, a ver, vamos a regular el río Vaqueros. ¿Sí? Vamos a regular el río Vaquero, a ver qué se puede volcar, qué no, qué sí, qué actividades se pueden hacer y demás. Debería tener acceso a la información previa que se hizo sobre el Vaqueros. ¿Sí? O sea, si ya hay una tesis, si ya hay un monitoreo, si hubo un juicio por una discusión ambiental, si hubieron peritos que ya peritaron el río, o si hay actividades actuales, si hay estaciones de monitoreo. Entonces, acceder a esa información permite saber el estado del ambiente, en este caso el río Vaquero, la calidad ambiental, y poder adoptar una decisión política, legislativa, o lo que fuera, acorde a cómo está la situación actual. Pero lo que ocurre es que, si bien acá la normativa prevé esta sistematización de la información, en la práctica no ocurre. Entonces es muy difícil encontrar sobre el río Vaquero toda la información ambiental y se vuelve una cosa personal. Entonces, che, a ver, voy a ir a la UNSA a preguntar, en la Facultad de Ciencias Naturales si hicieron tesis sobre el Vaquero, entonces uno te dice, sí, me parece que tal la hizo, va a la biblioteca, buscás, va a la Católica, buscaba, pero nunca va a ser como conoce a alguien en el INTI, en el INTI, en el INTA, en el INTI, en la política, che, hay algo sobre el Vaquero, y así empezaba a juntar un rompecabezas que nunca termina siendo exhaustivo, obviamente. Entonces, si bien puedes tener la buena voluntad de hacerlo, después la acción que tomes o la normativa que saque o la decisión política que adoptes no va a ser la más adecuada porque no tuviste toda la información de base. O va a generar nuevos gastos. Che, vamos a monitorear el Vaquero. Bueno, vamos a comprar una estación de monitoreo, vamos a hacer un acuerdo con recursos hídricos y vamos a hacer un acuerdo con el municipio. Y cuando haces todo eso, te das cuenta cuando llegas, decís, che, ya tenemos estación de monitoreo. Esto ya se hace hace tiempo, entonces por no averiguarlo. Entonces se entiende, no es fácil sistematizar toda esta información también porque hay un recelo también en la información, ¿no? Hay información que sí es pública y es de fácil acceso, pero después no es fácil obtener de la mayoría de los organismos la información que manejan, ¿sí? Entonces, bueno, el sistema está, la exigencia del Estado está, entonces uno también le puede hacer valer al Estado diciendo, bueno, ¿hiciste el sistema de información o no? Y cómo está y acceder, ¿sí? Bueno, por contrapartida, los habitantes de la provincia tenemos el derecho de solicitar esa información, ¿sí? O sea, de pedirla al Estado y de recibir una adecuada información, ¿sí? Entonces, los organismos públicos que manejan este tipo de información también tienen el derecho, tienen el deber en realidad, ya lo vimos por la ley de libre acceso a la información pública ambiental, de entregarme la información. Porque, a ver, el concepto es, porque ustedes lo entiendan, que ya un poco lo deben tener internalizado, el ambiente no es del Estado. O sea, por ende, la información que genera tampoco es del Estado. Entonces el Estado no se puede hacer dueño y amo de la información y negártela. Entonces, si vos querés saber cuál es el último censo de vicuña que hizo la provincia, el Estado te tiene que dar esa información. Porque en definitiva, eso es un elemento ambiental, en este caso la vicuña, que es parte del ambiente, el ambiente es de todos. Y por lo tanto, la información es de todos. Y el Estado, o en este caso el secretario que está a cargo, o el director de fauna que está a cargo, solamente está cumpliendo un cargo circunstancial por un periodo de tiempo, pero la información que genera es sobre un elemento que es de todos. Y tenemos derecho, como ya nos dice la Constitución, nos dice la Ley General del Ambiente, nos dice esta ley, a acceder a ese tipo de información, ¿sí? Obviamente que también en la práctica esto cuesta que el Estado y los funcionarios lo entiendan, pero hay que ampararse en esta ley y en la ley que vimos de libre acceso a la información pública ambiental para solicitar esta información y decirle, quiero información, esta información es pública y me la tenés que dar. Bueno, acá la ley lo prevé. Prevé que el Estado debe reunir todo ese tipo de información y que los habitantes tenemos el derecho, el derecho a solicitar y a recibir esa adecuada información que esté en poder de los organismos públicos. Bueno, como vimos en la ley de libre acceso a la información pública ambiental, hay excepciones a la aplicación de este derecho o de entregarme la información. Son similares a las excepciones que vimos a nivel nacional. Obviamente, cuando hay una reserva de esa información en un sumario administrativo, también cuando parte de la información que pido está protegido por el sigilo comercial o industrial, cuando lo que yo estoy pidiendo está sometido a un juicio, cuando son datos de una investigación que son inconclusos, todavía no han sido publicados, ¿sí? O cuando algo es muy abusivo o demasiado genérico, entonces el Estado no puede saber qué es lo que me está
pidiendo, digamos, ¿sí? Entonces, esas son algunas excepciones a entregar la información ambiental. Obviamente que tiene un trámite que está previsto en el artículo 8 del decreto 3097, que es del año 2000, que es el decreto que vimos que reglamenta la ley provincial, y por ende hay todo un procedimiento para solicitarlo, hay un plazo y hay una forma para hacerlo. Si ustedes recuerdan, la Ley Nacional de Libre Acceso a la Información Ambiental le ponía como piso un plazo de 30 días hábiles para contestar. ¿Sí? Y dijimos que las provincias o los municipios pueden ser más exigentes, pero no más permisivos. Entonces, en este caso, la provincia ha ido más allá y el plazo en la provincia de Salta son 10 días hábiles. O sea que es un plazo más exigente para contestar la solicitud de pedido de información ambiental. Entonces Salta no podría haber puesto 45 días, porque estaría violando el piso nacional, pero estableció 10, que es más estricto, y por lo tanto esa normativa es válida, ¿sí? Entonces recuerden que en Salta también tenemos una forma, un procedimiento de pedir información pública ambiental, y el plazo previsto son de 10 días hábiles. Bien, aparte de ese esquema de solicitar información ambiental, hay otras instancias que la ley y el decreto han establecido para que uno pueda acceder a información ambiental. O sea, no solamente ese procedimiento o ese trámite para pedirlo, sino que la autoridad de aplicación, recuerden cuando hablamos de concepto de autoridad de aplicación, es la autoridad que aplica la ley que estamos viendo. O sea, hoy estamos viendo la ley de protección del medio ambiente. Entonces, por lo tanto, cuando yo digo autoridad de aplicación, es la autoridad que aplica esta ley que estoy explicando ahora, ¿sí? Que en este caso es la Secretaría de Ambiente. Si yo estaría viendo la ley de aguas, el Código de Aguas, y me dice autoridad de aplicación, tengo que pensar cuál es la autoridad de aplicación que aplica el Código de Aguas. En ese caso es la Secretaría de Recursos Hídricos. O sea, que el concepto de autoridad de aplicación se referencia siempre a una ley, ¿sí? No hay una autoridad de aplicación genérica. Siempre si ustedes me dicen, profesor, ¿cuál es la autoridad de aplicación? Yo te voy a contestar, decime la ley y yo te digo la autoridad de aplicación. O decime la temática. Si yo me decís, bueno, en el ámbito minero de la provincia, ¿quién es la autoridad de aplicación de las leyes mineras? La Secretaría de Minería. Si vos me decís, en el ámbito de energía renovable, ¿quién es la autoridad de aplicación de la normativa de energías renovables? La Secretaría de Energía. ¿Sí? En materia de desmontes, ¿quién es la autoridad de aplicación de la normativa de desmontes? La Secretaría de Ambiente. ¿Sí? O sea, en base a la norma o en base a la temática, yo puedo contestar, o ustedes podrían contestar cuál es la autoridad de aplicación. Entonces, en este caso, en esta filmina, como estamos dentro de la Ley de Protección del Medio Ambiente, ¿quién es la autoridad que aplica esta ley? La Secretaría de Ambiente. Entonces, ¿quién tiene la obligación de presentar anualmente, o sea, todos los años, un informe del estado del ambiente del año anterior? Es la Secretaría de Ambiente. Fíjense, entonces todos los años, más o menos, a esta altura más o menos en febrero, en marzo, antes que empiece el periodo de la legislatura provincial, que generalmente arranca los primeros días de marzo, los primeros días de abril, de acuerdo al año, el Estado, en este caso la Secretaría de Ambiente, tiene que presentar un informe sobre el estado general del ambiente de la provincia con datos del año pasado, con datos, en este caso del año 2020. Y puede priorizar las aplicaciones con un informe general y puede priorizar algún recurso natural específico, algún problema ambiental o un ecosistema específico. Ese informe sobre la situación ambiental en la provincia de Salta se publica en el boletín oficial, o sea, para que pueda ser de libre acceso, y se difunde entre los organismos públicos y privados. Por ejemplo, se remite a la Universidad Católica, a la UNSA, a la Cámara de Minería, a la Cámara de Comercio Exterior, al COPAIP, al Colegio de Abogados. O sea, se difunde esa información pública ambiental oficial. Entonces uno puede utilizarla, obviamente como es oficial, ha sido publicada, para incorporarlo en un estudio de impacto ambiental, para incorporar una monografía. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar datos del informe del año pasado para realizar la monografía para la materia, lo pueden hacer, porque hay información oficial que se puede citar, sobre la cual no hay discusión. ¿Sí? Entonces estén atentos, porque todos los años el Estado realiza este tipo de informe, lo publica también, después lo cuelga en la página web o lo entrega en CD.
Entonces usted tiene que estar atento porque hay información oficial ambiental. ¿Sí? Bueno, eso es en materia de información. ¿Qué tenemos en materia de participación? En materia de participación, ya vimos que la Ley General del Ambiente establece la obligación de la participación ciudadana mediante dos herramientas, decía la ley nacional, mediante la audiencia pública o las consultas por escrito. Bueno, a ver qué dice la ley provincial. La ley provincial dispone al Estado que debe garantizar la participación ciudadana, o sea, que la sociedad participe, en todos los proyectos, actividades o acciones que involucren al medio ambiente en cuanto a su defensa, protección y restauración. O sea que si hay un proyecto, una actividad, una acción que involucre el ambiente, léase un puente, un barrio, un loteo, un desmonte, ¿sí? Lo que fuera, que puede poner en riesgo al ambiente en cuanto a su preservación, protección y restauración, el Estado debe lanzar algún mecanismo de participación ciudadana, o sea que debe haber alguna instancia para que la sociedad participe. En este caso, la provincia prevé un mecanismo, ¿sí?, para que se cumpla esa instancia de participación ciudadana, y el mecanismo es que la sociedad participe o intervenga a través de lo que se llama el Consejo Provincial del Medio Ambiente, que no es el COFEMA. El COFEMA es el Consejo Federal del Medio Ambiente, que es una instancia nacional. Este es el Consejo Provincial del Medio Ambiente, ¿sí?, que es un consejo que funciona en el ámbito de la provincia de Salta. Bueno, este consejo obviamente ha sido creado por esta ley, ha sido modificado en cuanto a su integración por el decreto 615 del año 2010. ¿Y cuál es el objetivo principal de este consejo que se reúne? Ahora hace un tiempo que no escucho que se reúne, pero se reunía con una frecuencia mensual o bimestral. El objeto es asesorar y aconsejar al Poder Ejecutivo Provincial. En este caso el gobernador lo asesora, solamente lo aconseja, ¿sí?, tanto al gobernador como a la autoridad de aplicación, que ¿quién es la autoridad de aplicación? La Secretaría de Ambiente. ¿Sí? Entonces es como un órgano consultivo de asesoramiento, que vamos a ver por quién está integrado. Entonces cuando uno necesita este asesoramiento y consejo, se le remite a este consejo la temática sobre la cual necesita, por ejemplo, contaminación en el dique Cabra Corral. Yo me acuerdo que uno de los temas que se le giró, pues yo representaba, yo formaba parte de este consejo por la UNSA, fue las antenas, toda esta problemática de contaminación de las antenas de radiotelefonía. Entonces ahí cuando empiezan a surgir temas por ahí que el Estado necesita una opinión, un asesoramiento de diferentes sectores de la sociedad, le gira a este consejo, los convoca, para que se pone un consejo permanente, sino que los convoca para que se junten y deliberen sobre esta temática y emitan su opinión o un dictamen para que el Estado tenga más elementos para tomar una decisión o para realizar cuestiones políticas. ¿Por quién está integrado el Consejo Provincial? Está integrado por 8 sillas, o 8 representantes, por las distintas áreas del gobierno que tienen incumbencia en cuestiones ambientales. O sea que 8 sillas están, una puede ser para Secretaría de Ambiente, Secretaría de Minería, Secretaría de Energía, Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Asuntos Agrarios, o sea, Secretaría de Salud, o sea, todos los organismos que tienen alguna implicancia en la temática ambiental van a estar en este consejo, van a tener 8 lugares, y los otros 8 lugares, pues son 16 en total, están conformados: 2 para las universidades, para la pública y para la católica; 3 para las organizaciones ambientales no gubernamentales, o sea, las ONGs con personería jurídica. O sea, acá hay un registro en la provincia de ONGs con fines ambientales. Entonces, entre ellos, en forma democrática y libre, eligen cuáles son las 3 organizaciones que van a estar presentes en este consejo. Y después también tienen 3 lugares las asociaciones empresariales, ¿sí? O sea, le hace la Unión Industrial, le hace la Cámara de Comercio, le hace la Cámara de Proveedores Mineros, la Cámara de Minería, y así. Entonces también todos esos sectores empresariales que están nucleados, si entre ellos eligen quiénes van a ser los representantes ante el Consejo. Entonces tienen la obligación, tanto el gobierno como todos los otros integrantes, de nombrar una persona titular
y una persona alterna. Entonces, si el titular no puede ir a la reunión, va el suplente. ¿Sí? Entonces, lo que hace el gobierno cuando necesita esta instancia de participación, de asesoramiento y de consejo, convoca al Consejo Provincial, convoca a los titulares que han sido designados por cada área, por cada sector, lo convoca a una reunión. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen, se ha conformado el Consejo Provincial para tocar la temática de desmonte, por ejemplo, este consejo. Entonces, de una manera, la sociedad, ya sea por la vía universitaria, ya sea por la vía de la ONG, ya sea por la vía de las asociaciones empresariales, integran este consejo y como que la sociedad participa y de alguna manera incide en la política ambiental de la provincia. Este es el mecanismo que la provincia tiene, aparte del sistema de información, de pedir información directamente a un organismo ambiental, ¿sí? A un organismo público. Bueno, acá alguna duda, consulta sobre estas temáticas. Bueno, vamos a continuar. Entonces era la primera herramienta, ¿no? Todo el sistema de información y participación. Obviamente que estamos viendo a nivel provincial, a nivel local, todo esto recuerden que tiene que tener congruencia, no sé si recuerdan el principio de congruencia. El principio de congruencia estaba en la ley nacional y me dice que toda la normativa municipal, provincial, debe ser congruente con la normativa nacional, o sea que debe respetar lo que dice la normativa nacional y en el caso ambiental debe respetar el mínimo que está previsto en estas leyes de presupuestos mínimos. Entonces, lo que vimos recién, todo el sistema de información ambiental debe respetar este mínimo que justamente está previsto en esta ley de acceso a la información pública ambiental y en la ley general del ambiente. Entonces, todas estas instancias de participación deben respetar el piso mínimo que está en la ley general del ambiente, que está en la Constitución. O sea, hay que mirarlo como recuerden, como una pirámide. La pirámide, la relevancia de mirar o de ubicar la normativa en una pirámide es que la normativa inferior debe respetar la normativa superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, todo lo que vimos hay que mirarlo también con la óptica de qué dice la normativa nacional para que sea congruente. En el caso de que no sea congruente o no respete ese piso mínimo, siempre va a prevalecer la normativa nacional. ¿Sí? Bueno, lo segundo es la formulación de normas técnicas ambientales. A ver, esto para entender esta herramienta, debemos recapitular un poquito para atrás. O sea, recuerden que lo que protege el derecho ambiental, o lo que protege la normativa ambiental, es la calidad del ambiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que no protegíamos el ambiente en sí mismo, sino la calidad del ambiente, de los elementos ambientales, en función de la calidad de vida del hombre? Entonces, la normativa lo que va a llevar es que vamos a proteger la calidad del río en función de la calidad de vida del hombre. O sea, cuánto se puede pescar, cuánto se puede volcar ese río o cuánta agua se puede utilizar para no afectar la calidad del ambiente, en este caso el río, de la cual depende la calidad de vida del hombre. Lo mismo con la flora, lo mismo con la fauna, lo mismo con el suelo, lo mismo con la atmósfera. O sea, que es un caso un poco más de supervivencia. Vamos a preservar la calidad del ambiente, pero la calidad de la atmósfera, o sea, cómo debe estar compuesta la atmósfera, cuáles son los gases que se pueden emitir a la atmósfera, para que la calidad de la atmósfera permita que el hombre pueda subsistir como especie, pueda respirar. Entonces uno va a poner limitantes a las emisiones de las chimeneas de las industrias, o le va a poner limitante a las emisiones de los autos, de los gases de combustión, o le va a poner limitante a las quemas de determinados lugares donde se realizan, o va a prohibir la quema de residuos y de vegetales y de restos vegetales o de desmonte y demás, en pos de que todos esos gases no afecten la calidad ambiental de la atmósfera, de la cual depende la calidad de vida del hombre. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, y bueno, pero ¿cuál es la calidad del ambiente que el Estado debe defender y que debe preservar y que debe controlar? ¿Cuánto es? O sea, ¿cuánto es la calidad del río? O sea, ¿cuánto es lo que se puede volcar al río? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que se puede pescar? ¿Cuánto es lo que se puede cazar?
cuánto es lo que se puede desmontar, cuánto de emisiones se puede volcar en una chimenea, o cuánto el gas de combustión que puede emitir un caño de escape de un auto, de un camión, de un ómnibus, cuánto es. O sea, en definitiva, para lograr proteger esa calidad ambiental, necesitamos valores numéricos. ¿Sí? Necesitamos valores numéricos, necesitamos porcentajes, necesitamos parámetros, necesitamos valores, necesitamos en materia de desmonte, necesitamos áreas, superficies, especies. O sea, entonces ahí es donde entran estas normas técnicas ambientales a ser relevantes y hasta indispensables, ¿sí? Porque si uno no tiene una norma técnica ambiental, un parámetro para controlar, ¿cómo vamos a controlar? ¿No? Si el Estado va y va a inspeccionar una industria y ve que vuelca un efluente un río, ¿sí? Y el Estado dice, bueno, yo tengo que preservar la calidad de ese río, la calidad ambiental de ese río, ¿por qué? Porque agua abajo están tomando esa agua para consumo. El municipio lo toma, lo deriva para consumo humano, o para abrevar animales, o para riego. Entonces, el agua tiene que tener determinados valores para que se pueda utilizar. Ahora, la pregunta es, ese funcionario que se encuentra en esa situación y dice, bueno, pero esta industria está volcando al río, ¿cuáles son los parámetros que yo le tengo que exigir? ¿Cuánto de pH, cuánto de DO, cuánto de DQO, cuánto de temperatura, cuánto de sólido soluble en éter, cuánto de todos esos parámetros que están, cuánto de metales, cuánto de cadmio, cuánto de arsénico, cuánto de esto, de lo otro, o sea, cuánto de coliformes fecales, ¿sí? O sea, entonces, ahí donde estas normas y cómo formularlas adquiere relevancia, ¿sí? Entonces, si el funcionario no tiene esa normativa, que a mí me ha pasado formar parte del Estado en el año 2000 y 2001, hasta el 2003, cuando esta ley cuando empezamos a aplicar esta ley, y tuvimos estas situaciones de ir a controlar una industria y no saber qué parámetros, o sea, sacar una muestra del efluente, mandarlo a un laboratorio para que lo puedan analizar, y el laboratorio que te devuelva los resultados de pH, de esto y demás, y la pregunta es, che, ¿contra qué lo comparamos? Si no tenemos normas contra la cual decir está bien o está mal. ¿Sí? Entonces no podemos decir a la industria pare o no, pues no sabemos si el pH está bien, si el DBO está bien, si el DQO está mal o bien. Entonces tuvo que salir, en ese momento me recuerdo, urgentemente, digamos, a copiar una normativa de Provincia de Buenos Aires, o sea, agarrar una normativa de Provincia de Buenos Aires de volcamiento de efluentes industriales y cloacales y decir, bueno, esta normativa que es de Provincia de Buenos Aires, hasta tanto Salta tenga la suya, se va a aplicar en Salta. Entonces pudimos, después de hacer esa normativa, o sea, de copiarla, o sea, de adoptarla en realidad, ¿sí? Pudimos aplicar esa normativa a esos efluentes de esta industria y ponerle una sanción. Y decirle, usted está fuera de rango, porque ahora sí tenemos una norma técnica ambiental contra qué compararla, y usted está sumamente pasado de los límites. Entonces, se presume que si usted está pasado de esos límites, está afectando la calidad ambiental del río, y si está afectando la calidad ambiental del río, está afectando la calidad de vida de la gente, y si afecta calidad ambiental y calidad de la gente, está dañando el ambiente. Entonces, todo ese razonamiento tuvimos que hacerlo para parar esa actividad, me acuerdo que fue una situación complicada, porque la industria obviamente no quería parar, entonces hubo que ir y taponar la salida de los efluentes, o sea, literalmente, o sea, ir con cemento y con gente, fue bastante violento, digamos, y taponar la salida, porque no quería parar, porque ¿en qué se amparaba esta industria? En el derecho al trabajo, el derecho a la industria, el derecho a la propiedad, y en definitiva, que si vos le parabas la generación de efluentes, obviamente ellos tienen que parar la producción, y si paraba la producción, la gente quedaba en la calle, no se lo podía pagar, no podía comer. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que esta industria subió a todos los empleados, literalmente, subió a los empleados a 2 o 3 ómnibus y los mandó a la Secretaría de Ambiente, que en este caso estaba en la calle Balcarce y Santiago. Cortaron la calle y pusieron los 3 colectivos en la puerta y no nos dejaban salir ni entrar. ¿Sí? Como diciendo, los trabajadores diciendo, queremos trabajar, queremos dar de comer a nuestros hijos, y usted no para la planta. Entonces, obviamente eso fue una de las primeras acciones que la provincia hizo en materia ambiental fuerte. Esto ya no ocurre ahora, pero estamos 20 años después, ¿sí? Pero en ese momento fue contrarrestar el derecho al ambiente contra el derecho al trabajo, y tratamos, y en definitiva lo logramos, que se le dé preeminencia a la parte ambiental. Bueno, ahora la industria
una industria modelo de la provincia porque entendió que debería incorporar tecnología ambiental y ahora el efluente lo vuelca cumpliendo los parámetros correctamente y entendió que va por ahí, ¿sí? Pero obviamente que fue una de las primeras acciones que la provincia desarrolló y que fue enfrentarse, digamos, con toda una forma de pensamiento que era netamente productivista. O sea, ¿qué pensaba la industria? Producir. No pensaba en el ambiente, no pensaba en afectar el ambiente, es más, era un costo el ambiente, ¿sí? Invertir en cuestiones ambientales era un costo, era algo que no valía la pena porque el Estado nunca se lo pedía, nunca lo sancionaba, hasta que apareció esto y ahí empezamos poco a poco a alinear un poco a la industria, la cual no fue fácil. Bueno, pero a los efectos de esta herramienta, lo que necesitábamos en ese momento era tener una norma técnica ambiental, que fue una resolución de vuelco. Es la resolución 11 del año 2001, que es una resolución de vuelco de efluentes industriales y cloacales, tanto a un río, a un canal o al suelo. Si lo volcas directamente, absorción por suelo. Entonces, esas tres variables tienen valores diferentes, pero está copiado de provincia de Buenos Aires. Si uno pensó que, yo me acuerdo que dijimos, bueno, copiemos esto en forma excepcional, porque no podemos salir a investigar ahora cuánto tenemos, busquemos una norma genérica de provincia de Buenos Aires, la encontramos, la adoptamos, pensando que después esa normativa se iba a actualizar, se iba a modernizar, se iba a particularizar, se iba a hacer una norma para el río Arenales, una norma para volcar en el Pico Mayo, una en el Vaquero, porque son diferentes con estiaje, caudal, velocidad, por cómo viene, capaz que un río ya viene contaminado de arriba y capaz que la protección no tiene que ser tanto, o viene muy virgen, digamos, de arriba y la protección tiene que ser más fuerte, o porque el uso agua abajo para abastecer a la población, Chaca no se puede volcar nada. ¿Por qué? Porque agua abajo uno toma el agua para todas las poblaciones altas. O si después no tiene usos y eso se infiltra, bueno, pues capaz que no tiene que ser tan exigente el vuelco, porque eso después se infiltra, la propia naturaleza se encarga, digamos, de garantizar esa calidad ambiental. Bueno, todo ese análisis no se hizo. Entonces, de hecho, esa resolución, la resolución 11 del año 2001, es la que sigue vigente. O sea, 20 años después, una normativa que en definitiva era de emergencia, de excepcionalidad, termina siendo la regla. Y es la normativa que sigue vigente hoy. O sea que si ustedes, como Estado, o si ustedes como empresa o como consultores, se hacen la pregunta y quieren comparar un vuelco de un efluente, ya sea cloacal o industrial, en cualquier punto de la provincia de Salta, van a utilizar la resolución 11 de 01, van a utilizar esa norma técnica ambiental, ¿sí? Con este contexto que les estoy explicando, ¿sí? Algunos municipios, como el municipio de la ciudad de Salta, tiene aparte de esa normativa que es provincial, tiene una ordenanza municipal, o sea que si hay un vuelco en territorio municipal, también hay que aplicar esa ordenanza que es la 10.438, esa ordenanza de vuelco en el ámbito municipal. Pero después, el resto de los municipios se rigen por la resolución 11 del 01 de vuelco de efluentes. ¿Sí? Bueno, dicho este contexto para que entiendan, estas son las normas técnicas ambientales. Son parámetros, son estándares, son volúmenes, son especies, son sectores, son zonas, son diámetros, son formas, son requisitos. Por ejemplo, si uno quiere ir a pescar o a cazar, tiene toda una norma técnica ambiental de cómo hacerlo, pedir un permiso, zonas, temporadas, elementos permitidos, elementos prohibidos, cantidad de especies, que esto que, o sea, está regulado. Si no estaría esa norma técnica ambiental, imagínense, uno iría a pescar y cazar con lo que fuera. Entonces, bueno, yo voy a pescar y como no está regulado y la pesca es libre, voy y pongo dinamita. Total, si no está prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces voy, pongo dinamita en el cabra corral, tiro, explota y todo lo que flota me lo llevo. Y si flota 1.000 ejemplares, me llevo los 1.000. Y si flotan 5.000, me llevo los 5.000. ¿Se entiende? Entonces, si la norma técnica ambiental no está hecha y no está bien hecha y revisada y ajustada, es difícil que se pueda garantizar la calidad del ambiente. ¿Sí? Entonces, en materia de pesca, todos los años en materia de caza, capaz que a algunos de ustedes les tocó el tema de caza o pesca, van a ver estas resoluciones, la Secretaría de Ambiente saca una norma técnica ambiental todos los años donde revisa estos requisitos de acuerdo a estudios que va haciendo durante el año y va sacando especies, aumentando volúmenes, restringiendo volúmenes,
restringiendo zonas, aumentando zonas, ¿sí? Porque hay un estudio previo que se estima que con ese estudio previo la calidad del ambiente, en este caso de la fauna itícola, en este caso de cabra colorada, que es el ejemplo que estamos poniendo, se garantiza. Entonces, si yo permito la pesca en determinados meses, determinadas cantidades de pejerrey, de esto y demás, y eso ocurre, o sea, en cumplimiento a la normativa que yo saqué, a la norma técnica ambiental, se estima que la calidad del ambiente de la fauna itícola de cabra colorada no ha sido afectada. Entonces, que el año que viene va a seguir cumpliendo su función ambiental. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de normativa la provincia desarrolló, algunas, como les dije, la de efluentes, data de hace 20 años, no se actualizó, por lo tanto podemos decir, che, estamos flojos ahí porque capaz que estamos permitiendo volcar por encima de los parámetros en un curso de agua que debería ser más restrictivo, y en el otro estamos siendo muy restrictivos, podemos ser más permisivos. Entonces es una normativa que hay que desarrollar y hay que actualizar. Bueno, en definitiva, esas son las normas técnicas ambientales que se necesitan porque son esenciales, digamos, si no, no podemos proteger la calidad del ambiente. Y hay dos caminos para obtener estas normas técnicas ambientales. Una va a ser por la vía del decreto. O sea, ustedes van a escuchar que determinadas normas técnicas ambientales se regulan o se establecen por decreto, en este caso por decreto del gobernador. Esas son aquellas que están puestas ahora en la primera filmina, cuya aplicación de esa norma técnica, imagínense el decreto por ejemplo, el decreto que prevé el mapa del ordenamiento territorial de bosque nativo de la provincia. Y esa imagen de las categorías de bosque, amarillo, rojo y verde, ¿sí? Eso salió por un decreto, ¿sí? Porque esa norma, que termina siendo una norma técnica ambiental, porque categoriza los bosques con diferentes gradientes de conservación, obviamente cumple esta condición, cuya aplicación afecta materia de significancia o significativa incidencia o trascendencia social y económica para la provincia, una región productiva, o vulnera algún convenio con la nación o la provincia. Entonces, como lo que se está por regular, en este caso la categoría de bosques, sí tiene importancia significativa, económica, productiva, ambiental para la provincia, para un sector grande de la provincia, amerita que esa norma técnica ambiental salga por decreto del gobernador. De hecho, salió un decreto del gobernador para regular esa cartografía. Y para lo que prevé esta normativa, que para obtener o para llegar a esa instancia de decreto, tiene que haber todos unos pasos previos para que ese decreto sea válido. Entonces, si en el razonamiento yo estoy por regular, por decreto, una temática ambiental, una norma técnica ambiental que va a tener mucha implicancia, importancia económica, social, ambiental para la provincia, o para la región productiva, o la región ambiental de la provincia, tengo que seguir varios pasos previos, no lo puedo sacar rápidamente de un día para el otro. Entonces, estos son los pasos que tienen que llevarse adelante. Primero, notificar públicamente la norma propuesta, o sea, el borrador de lo que yo quiero regular, tengo que decir a la sociedad, miren, estoy por regular esto, y estos son los lineamientos o el borrador de lo que voy a hacer. Después tiene que haber un periodo para recibir comentarios escritos provenientes del público, es decir, yo digo, bueno, esto es lo que voy a regular, ¿ustedes qué opinan? Y abrir una instancia, un mail, una página web, donde la gente se pueda expresar, ¿sí? Después le tengo que comunicar al resto de o a los principales organismos públicos que tienen competencia en esta temática para que opinen. Entonces, obviamente, si estoy por sacar la cartografía de bosques, y le tengo que correr vista a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Producción, a la Secretaría de Asuntos Agrarios, a la Secretaría de Asuntos Indígenas, o sea, a varios, de recursos hídricos, porque tienen injerencia en lo que yo estoy por regular, ¿sí? Entonces tienen que opinar, no, miren, acá yo tengo en ese bosque que usted está por declarar zona verde, justamente ahí viven la última comunidad wichí del Chaco salteño, por lo tanto le pido que eso no sea verde, que sea rojo. Entonces, esta interacción, digamos, con los restos de los organismos tiene que ocurrir en forma previa a que yo saque la normativa, ¿sí? Después tengo que consultar al sector regulado por esta normativa, entonces yo tengo que decir al sector forestal, al sector ambiental, decir, che, miren, estoy por regular esto. Entonces, para que ellos tengan la posibilidad de
a Prograno, a la sociedad rural, a las asociaciones de obrajeros de Tartagal, a las ONG ambientales, a Fundación Vida Silvestre, a Greenpeace, a todos los que están actuando en la zona. Tengo que decir, miren, yo estoy por regular esto, ¿ustedes qué opinan? Obviamente que después el Estado tiene la decisión final, pero tengo que circularizar esto para enriquecer la decisión o la normativa técnica que estoy por desarrollar. Y después dice, como en definitiva, el punto quinto dice que se tienen que hacer audiencias públicas, o sea, instancias de participación ciudadana donde yo plasme o muestre qué es lo que ya elaboré con todos estos ida y vuelta con la sociedad, con los organismos públicos, con los sectores regulados, y ya mostrando un poco el proyecto final para recibir una última opinión o enriquecimiento de la normativa. ¿Sí? Y lo que dice la ley 7070 es que si yo incumplo alguno de estos pasos, la consecuencia es que el acto administrativo, en este caso un decreto que saco, es nulo. O sea, se vuelve nulo este acto administrativo que yo saco. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que se cumpla por lo que estoy por regular. De vuelta, tiene mucha importancia para el sector productivo, para una región, digamos, o para la provincia en sí, desde el punto de vista social, económico, ambiental. Por lo tanto, se deben seguir esos pasos. Y la consecuencia es un decreto. Entonces, cuando ustedes escuchen que salió un decreto regulando alguna cuestión ambiental, que no es tan usual en la provincia, porque fíjense que son varios pasos, es porque lo que está regulando es significativo. ¿Sí? Esa es la consecuencia y eso es lo que ustedes tienen que hilar cuando ven un decreto ambiental a nivel provincial. En contrapartida, se imaginan que no todas las normativas o la formulación de normas técnicas ambientales puede y debe salir por decreto. La mayoría salen por resoluciones. ¿Resoluciones de quién? Del organismo técnico, el organismo o la autoridad de aplicación ambiental. En este caso, la Secretaría de Ambiente. ¿Quiere decir que esas cosas que regula por resolución no son importantes? No, sí son importantes, pero no tienen el mismo impacto ambiental, económico y productivo que lo que vimos recién, y por lo tanto no amerita que salga por decreto. Imagínense que para llegar a un decreto es bastante engorroso, como vimos recién, y tarda bastante. Por ahí el Estado necesita regular una cosa que no tiene tanta significancia, pero que es importante, y lo saca por resolución, porque saca una resolución por la Secretaría de Ambiente, son pasos mucho más simples, mucho más ágiles, mucho más rápidos. Entonces uno puede tener en 1, 2, 3 semanas ya una resolución sobre una temática ambiental específica y la publica y ya se puede aplicar. Por ejemplo, en el caso de, que yo le dije recién, en el caso de Casi Pesca. Casi Pesca, todos los años el Estado saca una resolución donde regula, donde actualiza los valores, las cosas permitidas, prohibidas. Eso sale por resolución. ¿Es importante para la provincia? Sí. Es central. Bueno, no es central, pero es importante. Entonces, todos los años van a tener estas resoluciones en materia de pesca y de caza. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, la temática que viene es de evaluación de impacto ambiental. Es largo este tema, tiene como 30 filminas y es central. Central, que lo entiendan bien. Se pregunta en el parcial, se pregunta en los finales. Y es un tema que van a usar, van a aplicar muchísimo en su desarrollo profesional, porque muchos de ustedes van a terminar siendo consultores, haciendo estudios de impacto ambientales, monitoreos ambientales, auditorías ambientales, o van a formar parte del Estado evaluando estos estudios que se presenten. Así que voy a preferir, porque ya son las 6:30 y ya venimos de bastante tiempo, o sea que ya la atención no debe ser la misma que al principio. Vamos a parar acá. El próximo jueves vamos a retomar desde acá y vamos a empezar con esto. Entonces, estén puntuales el jueves que viene, porque voy a desarrollar esta temática que es central, son 30 filminas, donde les explico todo el procedimiento, después vamos a terminar viendo en un par de filminas más los regímenes sancionatorios, y con eso vamos a terminar el jueves que viene la ley 7070. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta sobre las clases, sobre lo que viene, sobre lo que vimos ahora? ¿O estamos bien?
Bueno, Silencio total. O no está nadie o no hay dudas y consultas, que puede ser. Bueno, yo en un rato voy a dejar de grabar la clase, la vamos a subir, así que van a tener la clase para repasarla. Y bueno, vayan ajustando y avanzando ya en las monografías y empiecen ya a repasar, a estudiar, a juntar la documentación que tienen que ir preparando para el parcial, porque estamos ahí a la vuelta de la esquina, el 25 de febrero, o sea que no lo dejen para el final, tampoco dejen todas las consultas para el final, porque no vamos a poder el último jueves o el jueves anterior evacuar consultas de 60 personas, digamos. O sea, entonces seguramente haremos una instancia general de consulta, contestaremos cuestiones generales que seguramente van a ser consultas compartidas entre la mayoría, pero bueno, no se dejen estar y aprovechen esta instancia de estos jueves con algunas ya dudas y avancen en las monografías. ¿Sí? Bueno, ahí te hacen una pregunta, Walter, me parece, en el chat. Yo quería saber si el profe, a ver, se borra. ¿Recibe mails? Sí, recibo mails. Porque yo le mandé hace tiempo, pero no sé si llega. De nuevo, ¿por qué no pones tu dirección ahí de mail en el chat para que capaz que la están poniendo de nuevo? Bueno. Si mandaron algo ahora en enero, en el receso, es probable que todavía no lo haya revisado. Y si no, les agradezco que me lo reenvíen. Así nos ponemos al día con las consultas por la parte práctica. Bien, ahí está el mail. Bueno, reiteren las consultas. Y si no, Walter, está los jueves a las 11, ¿no? Hoy tuve, sí, de a las 11 en adelante había un poquito, fueron 3 o 4 que estaban a la mañana, así que bueno, tengan en cuenta que está la consulta esa todos los jueves de 11 en adelante, digamos. Bien, bueno, chicos, aprovechen la consulta virtual porque es mucho más práctica que el mail, ya que por ahí uno en el mail se limita a escribir o a contestar, entonces me parece que una charla por estos mecanismos. Así que aprovechen las instancias, sáquense las dudas, así se van preparando ya para la monografía y para el parcial sobre todo, ¿sí? Bueno, dicho esto, si no hay ninguna otra instancia de consulta o de duda, nos vemos el jueves en punto, así arrancamos con el tema de evaluación de impacto ambiental, que es central, reitero, para la materia, así que estén todos presentes. Y bueno, yo después ya termino de grabar esta clase y ya después ya la subo, ¿sí? Álvaro. Bueno, Walter. Saludos a todos, nos vemos el jueves. Listo, saludos, chao Walter, nos vemos. Chau, chau.